El sol de la tarde caía con una pesadez dorada sobre los tejados de madera del templo Kururuji, tiñendo el aire de un color naranja profundo y espeso. El viento del final del verano arrastraba el olor a pino, a tierra húmeda y a los restos del incienso que los sacerdotes encendían en los altares principales. Lejos del ruido de la política y de los despachos donde los adultos decidían el destino de las naciones, el ala oeste del templo permanecía sumergida en un silencio casi sagrado allí, sentado en el borde del porche de madera pulida, Lelouch B. Britannia miraba fijamente sus propias manos. Eran manos pequeñas, blancas, con dedos finos y delicados que hasta hacía unos meses solo habían conocido las teclas de marfil de los pianos imperiales y las piezas talladas de los tableros de ajedrez en los palacios de Pendragón. Ahora, esas mismas manos estaban sucias de tierra del jardín. Le ardían las rodillas por una caída sufrida esa misma mañana mientras caminaba entre los árboles, pero no iba a llorar. Se lo repetía a sí mismo como un mantra silencioso. Un príncipe de Britania no lloraba. No lloraba aunque hubiera sido exiliado, no lloraba aunque su madre estuviera muerta y no lloraba aunque su propio padre lo hubiera arrojado a un país extranjero, despojándolo de sus derechos y utilizándolo como una simple e insignificante moneda de cambio política. Si sigues mirando al suelo con esa cara tan seria, te vas a convertir en una de las estatuas de piedra del jardín, dijo una voz enérgica e inesperada desde el patio inferior. Lelouch levantó la vista con lentitud, entornando los ojos por la claridad del sol. Suzaku Kururuji caminaba hacia él, con los pies descalzos sobre la tierra templada y una sonrisa brillante que a Lelouch, en sus días más amargos, siempre le parecía un insulto directo a su propia miseria. Suzaku llevaba una camiseta blanca sin mangas, un pantalón corto oscuro y una rama gruesa de bambú apoyada con descuido sobre el hombro derecho, emulando la espada de un samurái. No estoy mirando al suelo simplemente por mirar, respondió Lelouch, forzando su voz infantil para que sonara tan fría, distante y digna como la de su hermano mayor Schneizel. Estoy pensando. Algo que tú, claramente, no sabes cómo hacer porque prefieres pasarte el día corriendo de un lado a otro como un animal salvaje. Suzaku no se ofendió por el insulto. A estas alturas, ya estaba completamente acostumbrado a las palabras afiladas y defensivas del príncipe destronado. Al principio, cuando Lelouch y su pequeña hermana Nunaji llegaron al templo en calidad de rehenes diplomáticos, Suzaku lo había visto como un niño mimado, débil y propenso a las quejas. Lelouch, por su parte, veía en el hijo del primer ministro japonés a un salvaje arrogante y ruidoso que no respetaba las normas básicas de la cortesía. Habían tenido peleas memorables a puñetazos limpios en el lodo del patio, gritos que despertaban a los sirvientes a altas horas de la madrugada y noches enteras dormidos espalda contra espalda en la misma habitación, negándose la palabra con un orgullo infantil inquebrantable. Pero el tiempo en el templo Kururuji corría de una manera diferente al resto del mundo. Sin la presión de la corte imperial, sin guardias de honor observando cada movimiento y con la fragilidad de Nunaji uniendo las responsabilidades de ambos, las asperezas iniciales se habían ido limando con el paso de los días hasta convertirse en algo completamente distinto. Algo que ninguno de los dos sabía cómo definir todavía. Suzaku dejó caer la rama de bambú sobre la hierba y subió de un salto al porche, sentándose justo al lado de Lelouch. Dejó que sus piernas colgaran hacia el jardín, balanceándolas con suavidad. Estaba tan cerca que Lelouch podía sentir el calor natural que emanaba de su cuerpo. Un calor vivo, ruidoso y constante, muy diferente a la frialdad interna en la que el príncipe sentía que se hundía cada vez que recordaba el palacio de su infancia. Tu hermana ya se durmió, comentó Suzaku, desviando sus ojos verdes hacia el estanque donde nadaban los peces koi. La anciana Sayoko le preparó ese té de hierbas dulce que tanto le gusta. Dijo que tenías que descansar tú también, Lelouch. No has probado bocado desde el mediodía y te vas a enfermar si sigues así. No tengo hambre, mintió Lelouch, cruzándose de brazos y mirando hacia los árboles de bambú que se mecían perezosamente con la brisa de la tarde. Siempre dices exactamente lo mismo, replicó Suzaku, soltando una pequeña risa. Y luego, a mitad de la noche, te ruge el estómago con tanta fuerza que tengo que levantarme en secreto e ir a la cocina a robar un poco de arroz por ti para que puedas dormir. Así que no me vengas con que no tienes hambre. Lelouch sintió que las mejillas se le teñían de un leve rubor involuntario. Desvió la mirada aún más, avergonzado de que Suzaku conociera también sus debilidades nocturnas. Eso es un problema puramente relacionado con mi metabolismo, no es un asunto que deba importarte a ti, murmuró, tratando de recuperar su postura altiva. Suzaku soltó una carcajada limpia y sincera, una risa que resonó con eco en el patio vacío y silencioso del templo.
Lelouch lo miró de reojo, cautivado a su pesar por el sonido. Observó detalladamente el perfil del rostro de Suzaku. La línea recta y firme de su nariz, el cabello castaño perpetuamente alborotado que se negaba a quedarse en su sitio y esos ojos verdes que parecían cambiar de tonalidad según cómo los tocara la luz del sol. Había algo en la vitalidad desbordante de Suzaku que asustaba profundamente a Lelouch por lo incontrolable que era, pero que al mismo tiempo lo atraía como la única luz verdadera en medio de un túnel oscuro y desconocido. Eres una persona muy rara, Lelouch, dijo Suzaku, suavizando el tono de su voz y girando el cuerpo para quedar de frente al príncipe. Pero, para ser honesto, me alegra mucho que estés aquí. Al principio, cuando llegaste, pensé genuinamente que odiarías este lugar y a todos nosotros para siempre. Lo odio, insistió Lelouch de inmediato, aunque la mentira carecía de la fuerza y el veneno de los primeros días. Odio este calor insoportable del verano. Odio los insectos que no dejan de zumbar. Odio que no haya una biblioteca decente con libros en mi idioma, pero ya no me odias a mí, afirmó Suzaku con una tranquilidad pasmosa. No lo dijo como una pregunta capciosa para molestarlo, sino como una certeza absoluta e irrefutable. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Lelouch diera un vuelco extraño y violento dentro de su pecho. El príncipe guardó silencio, incapaz de encontrar una réplica ingeniosa. El peso de la honestidad brutal de Suzaku siempre terminaba por desarmarlo por completo. En el mundo del que Lelouch provenía, las palabras eran armas cuidadosamente afiladas que servían para esconder las verdaderas intenciones detrás de sonrisas falsas. Con Suzaku, en cambio, las palabras eran ventanas abiertas de par en par a través de las cuales se podía ver su alma sin adornos. No te odio, admitió Lelouch finalmente, reduciendo su voz a un susurro casi inaudible mientras entrelazaba sus propios dedos. Reconozco que eres una persona increíblemente exasperante y terca. Pero no, ya no te odio. Suzaku sonrió al escuchar la confesión, pero esta vez no fue una sonrisa ruidosa o burlona, sino una pequeña, tímida y extrañamente dulce. Una expresión que Lelouch jamás le había visto antes. El niño japonés estiró el brazo y, con una delicadeza extrema que contrastaba por completo con su habitual torpeza física, tocó el borde de la rodilla raspada de Lelouch. El contacto directo de la piel tibia de Suzaku contra la suya envió una chispa eléctrica instantánea que recorrió toda la columna vertebral del príncipe, haciéndole dar un leve respingo. Te caíste esta mañana porque estabas buscando la pelota de madera de Nunagi entre los matorrales del fondo, ¿verdad? Preguntó Suzaku de forma mansa, sin apartar la mano de su pierna. Fue simplemente una pérdida de equilibrio momentánea debido a la irregularidad del terreno, argumentó Lelouch, tratando de defender su orgullo herido. Déjame ver la herida. Antes de que Lelouch pudiera formular una sola palabra de protesta o apartarse, Suzaku se deslizó con agilidad del porche de madera para quedar de rodillas sobre la tierra del suelo, justo frente a Lelouch. Tomó el tobillo del niño británico con una suavidad asombrosa. La mano de Suzaku estaba tibia, curtida y ligeramente áspera debido a las intensas sesiones de entrenamiento de artes marciales que le imponía su padre, pero la forma en que sostenía la pierna de Lelouch transmitía una profunda e innata necesidad de protección. Suzaku se inclinó un poco más y sopló despacio sobre la piel irritada de la rodilla, un gesto puramente infantil y tradicional para intentar aliviar el ardor de la raspadura. El aire fresco sobre la piel lastimada hizo que Lelouch contuviera el aliento por un instante. Desde su posición elevada en el porche, Lelouch miraba hacia abajo, observando la coronilla del cabello castaño de Suzaku y sintiendo la abrumadora cercanía de su cuerpo. Una sensación completamente nueva, cálida y extrañamente intensa, comenzó a inundar el pecho del príncipe. No se parecía en nada al cariño protector y fraternal que sentía de forma natural por su hermana Nunagi. Esto era un anhelo punzante, un sentimiento profundo y sobrecogedor que lo empujaba a aferrarse a esa persona y a desear no soltarla jamás, como si su propia existencia dependiera de ello. Suzaku levantó la cabeza lentamente. Al hacerlo, sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia el uno del otro. Los ojos verdes y brillantes de Suzaku se encontraron directamente con los ojos de color violeta intenso de Lelouch. En ese preciso instante, el ruido ambiental del viento entre las hojas y el canto lejano de las cigarras parecieron detenerse por completo. El mundo exterior, con sus intrigas políticas, sus imperios codiciosos y sus guerras inminentes, se redujo única y exclusivamente al pequeño espacio que existía entre los dos niños. Lelouch vio el reflejo nítido de su propia vulnerabilidad en el fondo de la mirada de Suzaku. Se dio cuenta de que Suzaku tampoco lo estaba mirando como a un amigo cualquiera, ni como a un príncipe extranjero al que debía tolerar, ni como a un rival de juegos.
Había en sus ojos un brillo de devoción pura, un afecto silencioso y profundo que los niños de su corta edad rara vez sabían cómo nombrar o explicar, pero que ambos estaban experimentando en ese momento con la fuerza irrevocable de un destino compartido. En la fragilidad de su destierro y en la soledad de su pérdida, Lelouch comprendió que se había enamorado perdidamente de la única persona en el mundo que se había tomado la molestia de ver quién era realmente detrás de sus títulos y sus máscaras de orgullo. Lelouch, dijo Suzaku, rompiendo el silencio con una seriedad que no correspondía a sus años, como si el peso invisible del futuro se hubiera posado de repente sobre sus hombros. Prométeme una cosa muy importante, ¿el qué? Preguntó Lelouch, sintiendo que su pulso se aceleraba de golpe y que los latidos de su corazón resonaban con fuerza en sus oídos. Prométeme que, pase lo que pase a partir de ahora con nuestros países y con el mundo, nosotros dos nunca nos convertiremos en enemigos, pidió Suzaku, apretando el agarre en su tobillo con firmeza pero sin lastimarlo. Prométeme que siempre nos cuidaremos el uno al otro. Yo juro que te protegeré. Te protegeré a ti y también a Nunali. No me importa si tengo que ir en contra de las órdenes de mi propio padre o de quien sea. A Lelouch se le formó un nudo amargo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Una parte de su mente lógica le decía que la promesa era absurda e idealista. El mundo real era un lugar demasiado grande y despiadado, y ellos no eran más que dos niños huérfanos de poder. El imperio de Britania se estaba rearmando a pasos agigantados al otro lado del océano y las tensiones en Japón aumentaban notablemente cada día. Sin embargo, mirando fijamente la determinación inquebrantable en los ojos verdes de Suzaku y sintiendo la reconfortante calidez de su mano sobre su pierna, Lelouch se dio cuenta de que ya no le importaba la lógica. Estaba irremediablemente unido a él. Lelouch se inclinó hacia adelante de forma decidida. Rompiendo la última distancia que los separaba, apoyó su propia frente con suavidad contra la de Suzaku. El contacto directo de sus pieles se sintió como el único refugio verdadero y seguro en medio de la terrible tormenta histórica que ambos sabían perfectamente que se avecinaba. Te lo prometo, Suzaku, susurró Lelouch, cerrando los ojos para concentrarse por completo en el olor a verano, a hierba y a tierra que desprendía el cuerpo del otro niño. Escúchame bien. Si este mundo decide separarnos por la fuerza de sus guerras, yo mismo me encargaré de destruir el mundo entero con mis propias manos para volver a tu lado. Suzaku no respondió con palabras a la audaz declaración del príncipe. Simplemente subió su otra mano con lentitud hasta la mejilla de Lelouch, acariciando la piel suave con la yema del pulgar en un gesto de ternura infinita. Permanecieron de esa manera durante mucho tiempo, con las frentes unidas y compartiendo el mismo aire bajo el cielo cambiante del templo Kururugi, grabándose mutuamente en lo más profundo de la memoria antes de que los inevitables tambores de la guerra borraran la paz de su infancia para siempre.